Entonces, vamos a comenzar. Bien, entonces, a ver, un breve, un repaso rapidísimo. La clase pasada eh, dijimos que íbamos a entender a las fuerzas como interacciones, ¿no? Un objeto que va a interactuar con su entorno y debido a esa interacción van a suceder cosas con el movimiento del objeto. ¿Qué cosas pueden suceder? Bueno, que el objeto se ponga en movimiento o que cambie su velocidad si es que ya tenía una cierta velocidad, o bien que cambie su trayectoria. La primera ley de Newton nos establece justamente que cuando sobre un objeto existen fuerzas aplicadas, pero todas estas, digamos, están debidamente equilibradas o se cancelan mutuamente, los efectos se cancelan mutuamente, entonces la resultante de esas fuerzas es cero, un cero vectorial. Cuando eso sucede, el objeto o bien va a permanecer en reposo de manera indefinida, o bien va a mantener su velocidad constante. Y recordemos, la velocidad es un vector. Cuando decimos que es constante, nos estamos refiriendo a que mantiene el módulo de la velocidad y su dirección. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos cosas suceden cuando no se aplican fuerzas sobre un objeto, o bien la suma de todas ellas da un cero. O sea, están totalmente equilibradas. También vimos que la inercia es una propiedad que tienen los objetos, todos los objetos con masa tienen esta propiedad de como que de resistirse a cambiar su estado de movimiento, como una especie de oposición. Si uno quiere empujar un objeto, como que, bueno, pensemos, no sé, en una caja llena de varios objetos, con un ligero empujón como que pareciera que se resiste, ¿no? A ser empujado esta caja. Pero entonces para ello tenemos que aplicar una fuerza cada vez más grande hasta que, pues, si es posible, la ponemos en movimiento. Entonces ahí está un ejemplo de la inercia. También cuando mencionamos, creo, el ejemplo de cuando estamos en un auto, ¿no? Cuando este arranca o cuando el auto se detiene de manera brusca, en ambos casos, nuestro cuerpo, este, da la impresión, bueno, se mueve de tal manera que pareciera que algo nos está empujando, cuando no es en verdad nada de ese sentido, porque no hay algo que como tal nos esté jalando o haciendo que nos vayamos en contra del asiento. Y eso es simplemente una evidencia más de la inercia. Bueno, también revisamos la segunda ley de Newton, que dijimos que está relacionada con la primera ley, en el sentido de que, ¿qué pasa cuando estas fuerzas no están totalmente equilibradas? Es decir, cuando sí hay una fuerza neta o una fuerza resultante actuando sobre un objeto. Lo que se va a generar va a ser una aceleración, es decir, va a cambiar el movimiento de este objeto. Entonces, la causa es la fuerza resultante. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué va a producir en un objeto? Pues una aceleración, un cambio en su velocidad. También vimos que la aceleración, el módulo de la aceleración, va a ser afectado por la masa, ¿no? O en otras palabras, por la inercia, si nos ponemos más técnicos. Entonces, a mayor inercia, menor aceleración. A menor masa, a menor inercia, una aceleración mucho mayor. De tal manera que la segunda ley de Newton, como nosotros debemos de entenderla, y de hecho es como, digamos, si hacemos eh, es, mm, este análisis bastante intuitivo de qué es lo que sucede para que pongamos en movimiento un objeto, esa es la forma en que debemos nosotros entender la segunda ley de Newton. Vean, la aceleración, que es un va a depender de la fuerza que se le aplique y además de la dirección. O sea, si el vector fuerza está aplicado en la dirección X, por ejemplo, la aceleración que se va a producir va a estar orientada en ese mismo eje. Y también la masa va a estar afectando de manera, en una relación inversamente proporcional. La ecuación que ustedes han de recordar es simplemente un despeje, ¿no? La que seguramente cuando alguien escuchó hablar de la segunda ley de Newton, apuesto a que siempre piensa en que fuerza
es igual a masa por aceleración. Pero aguas, mucho cuidado. Esta ecuación es solamente un despeje de esta, de la que debemos entender que es realmente la segunda ley de Newton, o la información de la naturaleza real está contenida aquí, en esta ecuación. Bueno, ¿y qué más? Ah, sí, finalmente concluimos la tercera ley de Newton, ¿no? La cual nos dice que a toda acción, por ejemplo, la flecha en color azul, le corresponde una reacción, la flecha en color verde, perdón, en color rojo, que tienen estas dos fuerzas el mismo módulo, tienen la misma magnitud, pero están en direcciones opuestas, como vemos aquí en la figura. Pero no solamente eso, sino que hay que recordar que estas fuerzas actúan en objetos distintos. Eso es algo muy, muy importante. La fuerza de acción, por ejemplo, en esa figura, noten, está siendo ejercida desde el objeto 1 hacia o sobre el objeto número 2. O sea, lo estará empujando hacia la derecha. Pero en respuesta, o sea, la reacción es que el objeto 2 ejerce una fuerza que actúa sobre el objeto número 1 y lo empuja hacia la izquierda, como vemos en la figura. Entonces, ¿qué va a determinar el que se muevan estos en una u otra dirección? De acuerdo a todo lo que vimos anteriormente, ¿de qué depende entonces? Que veamos que a pesar de que esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, esta pareja de objetos se mueva a la derecha o hacia la izquierda. ¿De quién cree que dependa ese movimiento? De la fuerza, ¿no? De la fuerza, pero ambas fuerzas son iguales. O sea, el módulo valen lo mismo. O sea, 2 newtons hacia la derecha, 2 newtons hacia la izquierda. ¿No dependería de la inercia, profe? ¿Perdón? La ¿No inercia, dependería de ¿cómo? A ver, ¿cómo? Si pudieras ahondar más en ese camino. que conforme va avanzando la fuerza, por ejemplo, de 2 newtons, va generando como una tipo de resistencia, ahora sí que generando como una energía que es la inercia, que equivale a la fuerza o lo que le va, ahora sí que, se me fue la idea, perdón. Ok, bueno, aquí nada más una aclaración, ¿no? En lo que comentas. La energía, recordemos, es bueno, de hecho es lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a comenzar a ver ese tema. La energía es una cantidad escalar también, como la inercia, pero recordemos que la energía se mide en joules. Y la inercia la medimos a través de la masa, la cual se mide en kilogramos o gramos. Entonces, digamos que ahí tienen naturalezas distintas, tienen unidades diferentes, entonces en este momento no decir que la masa o la inercia está relacionada con la energía no es o que es igual, no es lo correcto. Pero en algo hay razón. ¿Y qué tiene que ver la inercia? La tercera ley de Newton nos dice, y ustedes seguramente lo recuerdan así, ¿no? A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Lo que a veces se nos olvida indicar o que no se nos discute bien es que esas fuerzas, esa pareja de fuerzas que aparecen, siempre actúan en objetos distintos, como vemos aquí justamente. Entonces, el objeto 1 va a aplicar una fuerza sobre el objeto 2, con 5 newtons, por ejemplo. Como respuesta, el objeto número 2 va a ejercer una fuerza igual de 5 newtons, pero hacia la izquierda, sobre el objeto número 1.
Lo que va a determinar hacia dónde se mueve esa pareja de objetos es cuál objeto tenga menor masa, porque va a representar menor inercia. ¿Y qué sucede cuando un objeto tiene poca inercia? De acuerdo a esto, ¿Su aceleración aumenta? su aceleración va a ser más grande, exacto, en comparación con un objeto que tenga mayor masa. Eso ustedes seguramente lo han vivido en casa. Cuando quieran mover algún, no sé si les mencionaba ese caso, ¿no? Ese ejemplo de cuando desean mover un mueble, pues no sé ustedes, pero creo que a veces lo que conviene es retirar todo lo que está puesto en ese mueble antes de antes de cambiarlo de lugar. Entonces, justamente ¿por qué? Porque al hacer eso, al retirar todo aquello que se pueda retirar, por ejemplo, de un ropero, de un juguetero, no sé, reducen la inercia, reducen la masa de ese objeto. De tal manera que entonces les es más fácil ponerlo en movimiento. Por ejemplo, también eso también tiene que ver con lo que sucede con con los cohetes. Justamente, no sé si no recuerdo exactamente en qué mes fue de la nave que se envió a la estación espacial. Y en general cualquier transbordador que se envía, ¿no? Al espacio exterior. Se va quitando la masa, ¿no? O sea, cuando uno ve lo que sucede con el proceso de lanzamiento, cada vez que se va en el proceso de lanzamiento, en el proceso de ir hacia arriba, la nave se le va quitando instrumental, ¿no? Piezas. Y eso también tiene que ver con el rendimiento de la gasolina, del combustible. Entonces se va reduciendo la masa para justamente ganar mayor aceleración. Es otro ejemplo en el cual vemos que cómo la inercia puede, en este caso, manipularse para ir ganando mayor velocidad. Entonces, es lo que está sucediendo aquí con la tercera ley de Newton. Los objetos, el que, el que determina con qué aceleración se mueve un objeto, siempre va a ser la masa. Y a pesar de que en la tercera ley de Newton nos digan que las fuerzas son exactamente iguales en módulo, lo cual es cierto, se puede verificar experimentalmente, debemos recordar que la masa juega un papel importantísimo en este tipo de interacciones. Por ejemplo, cuando ustedes saltan, dan un salto, ustedes en ese proceso están empujando la Tierra, están aplicando una fuerza hacia la Tierra, hacia abajo. Y como resultado, la Tierra les aplica a ustedes una fuerza hacia arriba, que es justamente la que hace que ustedes salten. La pregunta es, ¿por qué cuando hacen eso la Tierra no se mueve? Y ustedes sí. Porque tiene mayor masa que E- nosotros. Exactamente. Tiene mucho mayor masa. Quién sabe pensemos no sé cuántos órdenes de magnitud, pero tiene una masa mucho más grande. Entonces, a pesar de que las fuerzas que están aplicando ustedes cuando saltan hacia la Tierra es exactamente la misma en magnitud, la masa aquí, o la inercia, usando la palabra muy técnica, juega un papel importantísimo. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver un primer ejercicio de esto. No sé si algo más de esto quedó alguna duda o quisieran hacer algún comentario de estas tres leyes. Entonces, No, profe, todo bien. Sí. ok, bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Nos está planteando aquí. A ver, vean. Tenemos la siguiente situación. Las siguientes fuerzas, F1 y F2, actúan sobre un objeto de 3 kilogramos. Si el objeto está inicialmente en reposo, determine su velocidad a los 3 segundos. ¿Cómo podríamos determinar esto? A ver, si notan aquí hay varios conceptos que ya nos están apareciendo juntos.
Nos están hablando de fuerzas, nos hablan de masa y nos hablan hasta de velocidad y tiempo. A ver, entonces, vamos a establecer un plan de trabajo. A ver, analicen por un momento el enunciado, entiendan qué información les están dando, qué información les están pidiendo determinar, e intenten dar, digamos que una serie de pasos que ustedes consideren necesarios para responder la pregunta. A ver, tienen dos fuerzas con esas direcciones que están actuando estas dos fuerzas sobre un objeto de 3 kilogramos. Nos dicen que el objeto está inicialmente en reposo. Entonces nos viene a determinar la velocidad después de 3 segundos. A ver, ¿cómo podríamos ahí intentar darle solución? ¿Cómo se les ocurre a ustedes ver hallar un proceso para solucionar? Pues primero tenemos que hacer la suma de las fuerzas para obtener la fuerza resultante, que es una suma de vectores. Así es, podemos obtener con esas dos fuerzas, sumar ambos efectos, obtener una fuerza resultante. Es decir, estaríamos cayendo en esto, ¿no? Sí. Entonces, construir una fuerza resultante, ¿qué más? Ya tienes la fuerza resultante. Luego hay que obtener la aceleración, pero antes hay que sacar el módulo de esa fuerza resultante. Ok, bueno, ahí vamos a ver que se pueden hacer dos cosas justamente en ese paso. Bueno, aquí el problema nos está pidiendo determinar la velocidad como vector. Incluso hasta la notación ahí es muy, muy sugerente. Vean. No sé si alcanzan a distinguir que nos habla de determine la velocidad, pero como vector. No como módulo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que encontremos? Tenemos que darle la forma de un vector. Entonces, el paso sugerido de encontrar el módulo se podría hacer, pero para los fines del ejercicio tal cual nos lo piden, no creo que convenga. Entonces, lo mejor será encontrar la fuerza resultante así, en su forma vectorial, no en un módulo. Repito, eso solamente por la naturaleza del problema. Si el problema nos pidiera el módulo de la velocidad, este paso de encontrar el módulo, sí se podría hacer sin problema. Pero entonces, regresemos. Tenemos la fuerza resultante de forma vectorial, o sea, con sus componentes. ¿Cómo determináramos la aceleración? ¿Cómo determinaremos la aceleración con la que esta caja se va a mover? Pues esa fuerza, la dividimos entre la masa del objeto. La fuerza entre la masa del objeto. Ahí está, justamente, como lo establece la segunda ley de Newton, ¿no? Dividiendo la fuerza la fuerza resultante, la fuerza neta actuando sobre el objeto, al dividirlo entre la masa, nos da como resultado la aceleración con la que el objeto se va a mover. Muy bien, y después, ya conocida la aceleración, Ocupamos las fórmulas de velocidad, de aceleración y velocidad que vimos anteriormente. ok, ahí esas ecuaciones, bueno, no sé si estás refiriéndote a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sí. Ok, esas ecuaciones son válidas cuando ¿qué? Cuando la aceleración es constante. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo, veamos qué forma tiene la aceleración y si la aceleración es constante, entonces ya lo hicimos, porque ya tenemos entonces las ecuaciones necesarias para responder el problema. Pero entonces ahí está ¿cómo se llama? El plan de trabajo, ¿no? Primero obtengamos la fuerza resultante. Después
con la ayuda de la masa del objeto de 3 kilogramos, obtengamos la aceleración con la que se va a desplazar. Y después verifiquemos qué forma tiene la aceleración. Y si es constante, aplicaremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y listo. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar este plan que se acaba de describir con palabras. Bien, entonces, vamos a ponerlo así, dado que sobre el objeto de 3 kilogramos se están aplicando dos fuerzas, habremos de encontrar primero la fuerza resultante, ¿okay? O fuerza neta, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontramos esa fuerza? Sumando los vectores. Sumando los vectores, así es. Entonces, la fuerza resultante, la que va a determinar la dirección del movimiento, va a ser igual a la suma de la fuerza F1 más la fuerza F2. Muy bien, entonces aquí pues nada más hacemos una sustitución de las cantidades. Ustedes seguramente ya la podrán hacer con mucho mayor rapidez. 16 newtons y más 12 newtons en la dirección J. Aquí ponemos más el segundo vector, menos 10 newtons y más 22 newtons en la dirección J. Ahí está. Entonces, al sumar estos dos vectores, ¿cuánto da? ¿Cuánto es finalmente la fuerza resultante? 3 newtons, sí. ¿Cuánto? 6 newtons, sí. Ah, ok, que entiendo 3. 6 newtons y, muy bien. Más 34 newtons J. Más 34 newtons J. Muy bien. Entonces, ¿esta fuerza en qué cuadrante está presentándose? ¿En qué cuadrante está dirigido? En el primero. En el primer cuadrante. Por lo tanto, la aceleración va a estar dirigido también en este cuadrante. Y en consecuencia, el objeto se va a mover en el primer cuadrante o en la dirección del primer cuadrante. Entonces la fuerza, repito una vez más, dicta el movimiento, es la causa del movimiento y es más, nos va a indicar hacia dónde se va a mover el objeto. Entonces aquí, bueno, por no dejar, vamos a representar las fuerzas para hacer más hincapié en este sentido de hacia dónde se va a dirigir este objeto. Entonces voy a hacer que cada cuadrito, vamos a asumir que cada cuadrito de aquí mostrado represente 2 unidades, 2 newtons, para hacerlo a escala esta figura. Entonces, como estas dos fuerzas están actuando en el primer y segundo cuadrante, pues me voy a quedar solamente en esa parte. Entonces van a ser, creo que con una línea de esta longitud vale la pena trabajar, así. El eje vertical, vamos a poner por acá. Entonces, a ver, el primer vector, la fuerza F1 son 16 newtons y 12 newtons J. Entonces, utilizando la escala que les menciono, serían entonces 8 cuadros en la dirección X, ¿no? Aquí. Y 6 cuadros hacia arriba. Ah, creo que así está. Estamos bien, ¿no?
Esa sería la fuerza F1. 16 newtons y 12 newtons en cada, respectivamente. La fuerza 2 serían 5 cuadros en la dirección X negativo. Ahora vamos a dibujarlo aquí. Y después son 11 cuadros en la dirección Y, en la dirección vertical. Algo así entonces. Ahí está. Y quito el fondo. Ahí. Ahí está, muchachos. Entonces, aquí tenemos el eje X. Acá tenemos nuestro eje X. Acá arriba tenemos nuestro eje, perdón, nuestro eje Y. Y nuestras dos respectivas fuerzas. Aquí F1. Y nuestra fuerza F2. Gráficamente, ¿cómo podemos obtener nuestro vector suma o vector resultante? Con el método del paralelogramo. Método del paralelogramo, muy bien. Ese método, ¿qué nos dice que tenemos que realizar? Colocar la regla. Ajá. Si en este caso nos apoyamos de una regla, o colocamos la regla de manera que sea paralela a uno de los vectores, por ejemplo, F2, aquí. Ahí está, creo que paralela a ese vector. Y lo trasladamos para que inicie, bueno, para que pase por el vector, por la punta del vector F1, así como lo tenemos. Muy bien. Los siguientes trazamos una línea. Bueno, en este caso lo voy a dibujar de punteada. Líneas punteadas que tengan justamente la dirección paralela y que pasen al vector F1, F2, perdón, pero que pasen por el vector F1. Ahí está. Y hacemos lo propio ahora con el vector F1. Colocamos la regla de forma paralela al vector F1, lo más paralelo posible aquí. A ver, creo que ahí está. Creo que sí, ahí está, paralelo. Y hacemos lo mismo, ¿no? Pero ahora pasando por el vector F2. ¿Y cómo dibujamos la fuerza resultante entonces con este método? Es la intersección de los puntos que están arriba, ¿no? Exactamente. La intersección de estos dos, del punto de donde los dos vectores se dibujaron en común, al punto en que estas dos rectas punteadas se cruzan, va a indicar el vector suma o vector resultante. O sea, aquí en rojo lo podemos construir. Ahí está. Este que está aquí en color rojo será nuestro vector resultante. Y como bien cuando se veía venir, ¿no? De la forma analítica, está en el primer cuadrante. Entonces, imaginen ustedes que aquí en el origen está nuestro objeto de 3 kilogramos. Las fuerzas actúan como están aquí ilustrados, F1 y F2. El objeto no se va a mover, bueno, vemos que el F2 es más grande, ¿no? Tiene un módulo más grande que F1. El objeto no se va a mover en esa dirección, en la dirección de F2, porque sea la fuerza con mayor módulo. Sino se va a mover, como vemos aquí, en la dirección de la fuerza resultante, en la dirección del vector en rojo. Nuestro objeto va a avanzar en esta dirección. Muy bien. Entonces ya tenemos la fuerza. Calcularemos la masa, ¿no? Entonces, conocida la fuerza, la aceleración con la que el objeto se moverá
se calcula como, y ahí está. Entonces, la aceleración, recordemos, es un vector. Se va a calcular como la fuerza resultante entre la masa de este objeto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a tener que dividir esta fuerza que hemos calculado arriba. Y hay que dividirla por los 3 kilogramos. Ahí está. ¿Y eso cuánto les va a dar? ¿Qué resultado estaríamos encontrando? Dos metros sobre segundo y 2 metros sobre segundo cuadrado en la dirección Y. Muy bien. Entonces, vean, ¿no? Eso es un escalar. Ustedes ya saben cómo opera un escalar frente a un vector, ¿no? Se va distribuyendo en cada componente. Y entonces aquí 6 entre 3 son 2. Las unidades metros sobre segundo cuadrado en dirección Y. Muy bien. Después, más 11.3 metros sobre segundo cuadrado J. no es exacto, ¿verdad? No, es un 3 periódico. Ok, entonces vamos a dejarlo mejor en 34 tercios. Así. Metros sobre segundo cuadrado. De hecho, van a ver por qué nos conviene dejarlo así. Y eso está sucediendo en la dirección J. Entonces, ¿en qué cuadrante se está dirigiendo la aceleración, muchachos? El primero. En el primero. En el primero. Y si ustedes sacan al vector fuerza y al vector aceleración su dirección, es decir, recuerden el ángulo que hace con el eje X positivo, van a encontrar que tiene el mismo valor. O sea, el ángulo o la dirección del vector F resultante y de la aceleración es el mismo. Una vez más, lo que se verifica, lo que nos decía la segunda ley de Newton, ¿no? O lo que nos dice que la aceleración que se produce al aplicársele a un objeto una fuerza, va a tener la misma dirección que esa fuerza aplicada. Pues vean, está también en el primer cuadrante. Y una vez más lo digo, si a cada vector le calculan el ángulo que hace con el eje X mediante la tangente inversa, verán que es exactamente el mismo. Entonces, esta fuerza en rojo no solamente está indicando la dirección tal cual de la fuerza resultante, sino también, mejor lo pongo en otro color para que no se confunda, sino de la fuerza de la aceleración. La aceleración también está teniendo esta dirección. Muy bien. ¿Cómo es la aceleración en cada eje? Según nuestro resultado. ¿Es constante o no? Pues sí, parece que sí. Lo es, exacto, lo es. Vean, en el eje X es 2 metros por segundo cuadrado. No depende aquí del tiempo, no depende de la posición, es constante. Y en el eje vertical también es constante, 34 tercios metro por segundo cuadrado. Entonces, dado o como la aceleración en cada eje es constante, podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para determinar la velocidad del objeto al cabo de 3, a ver aquí, al cabo de 3 segundos.
sabiendo o considerando, aquí algo importante, considerando que inicialmente estaba en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración es constante, las ecuaciones que habíamos visto para el movimiento en una dimensión son válidas. Entonces podemos evaluar la velocidad que va a alcanzar cuando transcurran 3 segundos. Entonces, a ver, veamos. La velocidad final en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en ese eje más la componente de la aceleración en dicho eje por el tiempo. De manera equivalente o de manera muy similar, vamos a tener las ecuaciones para el movimiento en el eje Y. Entonces aquí, simplemente aquí hago el cambio. Y aquí vamos a tener en el eje Y. Ahí está. Entonces, para la primera ecuación, para la de arriba, velocidad inicial en el eje X, ¿qué valor tenía? 0 metros sobre segundo. 0 metros por segundo, exacto. 0 metros por segundo. Más, veamos acá arriba, la aceleración en ese eje, en el eje X, son 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, esta cantidad es el que vamos a emplear acá abajo. Ahí está. Y a esta aceleración en este eje, ¿por qué cantidad hay que multiplicarlo? Por los 3 segundos. Por los 3 segundos, correcto. Resultado, ¿cuál es la velocidad final en el eje X? 6 metros sobre segundo. 6 metros sobre segundo. Ahí está. Ya encontramos la componente X de la velocidad. Veamos en el eje Y. También partimos de 0 metros por segundo, ¿no? También estaba en reposo en esa dirección. Más la aceleración que tenía en este eje, en el eje Y, tiene este valor. Vamos por acá abajo. Ahí está. Y multiplicamos nuevamente por 3 segundos, ¿no? Bueno, aquí fue al cuadrado. Así estaba ahí arriba. Muy bien. ¿Y eso cuánto da? 34 metros sobre segundo. 34. 34 metros sobre segundo. Por eso les decía que convenía dejarlo como 34 tercios. Ahí está. Listo, muchachos. Ahí están las componentes de la velocidad. Por lo tanto, y nada más para cerrar ese ejemplo, por lo tanto, ¿qué forma tiene la velocidad con la que se va a mover este objeto? El vector velocidad va a ser igual a ¿qué? 6 metros por segundo en la dirección Y más 34 metros por segundo en la dirección J. ¿En qué cuadrante se estaría moviendo ese objeto? Una vez más. En el primero. En el primero. El primero. Exactamente. Entonces, ahí está nuestro resultado, ahí está nuestra discusión para este problema. No sé si queda algún comentario o pregunta con relación entonces a la solución. Profe, Sí. entonces, ¿es igual la fuerza resultante a la velocidad? Bueno, el vector velocidad. ¿O ¿En qué sentido? Bueno, ¿a qué te refieres con que sean iguales? en módulo? Módulo. No. En lo que son iguales estos 3 vectores que calculamos, fuerza resultante, aceleración y velocidad, es en la dirección. No, ok.
O sea, si tú calculas el módulo, evidentemente, bueno, para empezar, son 3 cantidades distintas. Me refiero a cantidades físicas diferentes. Uno es una fuerza, el siguiente es una aceleración y el último es una velocidad. O sea, hay que entender que son cantidades físicas de naturalezas diferentes. Y la razón está en que, pues, además, las unidades de cada una de ellas son diferentes. Entonces, comparar los módulos de cantidades distintas no creo que sea una buena forma de hacerlo. Es como comparar peras con manzanas, ¿no? O sea, claro, ¿en qué te puedes fijar en ellas? Que sean frutas. Pero algo más que te puedes decir que comparten sería muy impropio, ¿no? Ponerlas a competir. Lo mismo aquí. En lo que sí comparten estos 3 vectores es la dirección. Eso sí, definitivamente tienen la misma dirección. Tú lo puedes verificar mediante cálculos. Pero comparar el módulo de una fuerza con una aceleración y después con una velocidad, pues no tiene mucho sentido porque son cantidades físicas de distinta naturaleza. Ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario con la solución? Con este primer ejemplo. No, profe. ¿No? Ok, entonces, bueno, aquí estamos verificando, por si alguien tenía la duda, si a alguien no le queda del todo claro, pues la segunda ley de Newton, ¿no? El objeto, en este caso, se va a mover en la misma dirección de la fuerza aplicada. Bueno, vamos ahora a ver el siguiente. Déjenme ver cómo andamos de espacio. Ok, podemos irnos hacia acá abajo. El siguiente ejemplo está un poco más interesante. De hecho, no sé, depende, cómo ustedes hayan visto en niveles con media superior los análisis de fuerzas. Entonces, tal vez esto les traiga recuerdos. Vean, tenemos un bloque que se va a deslizar sobre el plano inclinado que está aquí mostrado. Un plano inclinado con un ángulo de 22 grados con respecto a la horizontal. El bloque, nos dicen, tiene una masa de 7 kilogramos. Nos dice, o nos pide, determinar la aceleración del bloque conforme se va deslizando sobre el plano. Y además, sabiendo que el bloque parte del reposo a 12 metros arriba en el plano desde su base, es decir, que desde la base hasta el punto en el cual está este bloque, de hecho vamos a ponerlo así, son 12 metros, ¿de acuerdo? Aquí están, esa distancia que recalco aquí, son los 12 metros que nos dice el problema. Entonces, si parte del reposo, ¿cuál será la rapidez con la que va a llegar al fondo del plano inclinado? Entonces, antes de comenzar a hacer un cálculo, ¿queda claro entonces la situación aquí descrita, muchachos, en este problema? Tienen un plano inclinado. Bueno, se me olvidó mencionar, pero aquí está. Es sin fricción, no hay fricción en ese problema. Vamos a de hecho hacer mucho análisis a continuación con este ejemplo. Entonces, lo que se hace es tener el plano inclinado. Es una superficie muy lisa, muy bien pulida, ¿no? Encerada incluso. Ponemos este bloque, pensemos, no sé, que sea de madera o algún otro material, y una vez que se deja sobre el plano inclinado, se suelta y ese bloque comienza a descender. Comienza a deslizarse hacia abajo sobre el plano inclinado. Entonces, esa es la situación. Ahora vamos a, bueno, ya después nos vamos a preocupar por calcular esa aceleración y esa velocidad que nos piden. Pero entonces sí queda claro la situación física que se nos está planteando. Yo no hago una pregunta, profe. ¿Perdón? Una pregunta rápida. Sí. ¿Lo que marcó ahí con rojo son los 12 metros que indica el problema? Así es. Esos 12 metros nos dice que el bloque parte del reposo, o sea, aquí tiene una velocidad 0,
estando a 12 metros arriba en el plano inclinado desde su base. Ok, vale. Okay. Mucho cuidado también porque habrá ejercicios en los cuales, muchachos, les digan la altura a la cual se encuentra medida respecto al suelo. Es decir, que les digan la distancia vertical. Vamos a llamarla H. Esta también es una información que les pueden dar en un problema. Entonces, es cuestión nada más de entender bien los datos que les están dando, en dónde ubicarlos en el diagrama o en la figura. Bueno, entonces, bueno, voy a borrar esta línea solamente. Pero recuerden que esos 12 metros son justamente medidos a lo largo del plano inclinado. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la técnica o el procedimiento para solucionar este tipo de problemas? Bueno, vamos a tener que recurrir a algo que no sé si les traiga recuerdos a ustedes, algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien recuerda o entiende qué es un diagrama de cuerpo libre? Si alguien ya tuvo un flashback, ¿recuerda qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues, si mal no recuerdo, era poner en un diagrama eje X y eje Y todas las fuerzas que están actuando en el problema que se plantea. Ok, exacto. Es un esquema, es una representación muy simple, una representación gráfica de las fuerzas que actúan, aquí viene la palabra clave, actúan sobre el objeto de interés o sobre un objeto de interés. Asumiendo que este es un objeto o una partícula puntual. Eso es lo que es un diagrama de cuerpo libre. Una representación gráfica de las fuerzas, de todas las fuerzas que estén actuando, palabra clave aquí, sobre un objeto. De hecho, vamos a ver qué significa ese sobre un objeto. Asumiendo que el objeto, es una partícula. Vamos a ver qué quiere decir eso de puntual. Pero seguramente, aunque aquí tratamos como que de una definición, si recuerdan lo que ya conocen sobre el diagrama de cuerpo libre, seguramente les va a parecer bastante familiar esto. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos o cuando hablamos, muchachos, de una fuerza que actúa sobre un objeto? Bueno, recordemos lo que nos dice la tercera ley de Newton. Vean, un objeto, por ejemplo, el objeto número 1, va a ejercer una fuerza sobre su entorno. Podría suceder eso, ¿no? Entonces, en concreto aquí, sobre el objeto número 2. Pero a su vez, va a ejercer una fuerza sobre, palabra clave, sobre el objeto 1. Entonces, en este diagrama o en este problema que se nos plantea, uno tiene que ser capaz primero de identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque. No que el bloque esté generando sobre su entorno, sino al revés, sino que el entorno esté aplicando en el objeto, en el bloque de masa M. Entonces, ¿qué fuerzas creen ustedes que se están actuando, que se están ejerciendo en este bloque? Por eso lo he hecho de ponerlo en el plano inclinado. Entonces voy a ponerlo así. En lo que ustedes lo meditan, yo voy a escribir lo siguiente. Para resolver el problema, primero, identifiquemos cuáles son las fuerzas que actúan,
palabra clave, sobre el objeto en el plano inclinado. A ver, entonces, primero, ¿cuáles serán esas fuerzas? Recordemos, tenemos ese tipo de fuerzas. Fuerzas de contacto que pueden ser fricción, fuerza normal, fuerzas de tensión o de compresión, o fuerzas a distancia, fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza gravitacional. O sea, hay que ver cuál de esta colección de fuerzas se están aplicando sobre nuestro bloque en el plano inclinado. Entonces, la primera es una fuerza que incluso ahora que ustedes están en esta sesión, está actuando sobre ustedes. Sobre su computadora, sobre su mesa, sobre su silla. La fuerza gravitacional. Exactamente. La fuerza de gravedad o llamada peso también. Así es. ¿Y qué dirección tiene esta fuerza? En el eje Y negativo. Ok. Eje Y negativo, ok. Bueno, la dirección de esta fuerza, aquí viene tal vez la parte con la que hay que tener cuidado también. La fuerza de peso o la fuerza gravitacional siempre actúa hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, que en esta figura va a apuntar hacia abajo. Eso quiere decir que sobre el objeto, la fuerza peso, que va a ser esta, vean cómo está dirigida. Hacia el suelo. Ahora, cuando dices sobre el eje Y, bueno, sí tienes razón, en el eje Y negativo. Claro, asumiendo, aquí ven la parte también con la que el eje Y está de esta manera orientado, ¿no? Es decir, que el suelo es el eje X y el eje Y es el que es perpendicular. Supongo que así te lo estabas imaginando. Sí, profe, sí. Ok. Bueno, aquí nada más, ahora como parte de nuestro análisis, vamos a ver qué onda con ¿no? Con este dibujito que está aquí puesto. Ahora, pero ahorita no le presten atención. Entonces, asumiendo que el eje vertical, o sea, la dirección Y, está en la dirección perpendicular al suelo, entonces, en efecto, el peso siempre, no importa el problema que ustedes aborden, siempre el vector W, que es así como vamos a llamar al vector peso, apunta hacia abajo. Siempre haciendo 90 grados con el nivel de suelo. Entonces aquí vamos a hacer el comentario. Vamos a continuar aquí nuestra discusión. ¿Cuáles son las fuerzas? La primera es el peso, que como ya les mencioné, lo vamos a denotar con la letra W. El peso, el cual es la fuerza con la que los objetos, o el objeto en este caso, el objeto en cuestión es atraído hacia el centro de la Tierra. Ahora, ¿esta fuerza quién la está ejerciendo sobre el objeto? Sobre el bloque. ¿Quién es el agente responsable de esta fuerza? ¿Se podría decir que es la gravedad o no? No, a ver, es que hay que tener mucho cuidado aquí. Cuando ustedes identifiquen fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, siempre tienen que ser capaces de decir no solamente la fuerza, o sea, en este caso, la fuerza aquí es el peso, ese es el nombre de esa fuerza, peso, sino también capaz de decir quién lo está generando, quién lo está provocando sobre el bloque. Entonces, la fuerza, el nombre de esa fuerza es peso. ¿Quién o qué lo está generando sobre el bloque? El planeta Tierra. El planeta Tierra es el que está,
o el objeto o el ente físico, no sé cómo quieran entenderlo, pero es el que está ejerciendo esa fuerza. ¿Sí es claro? ¿Cómo tenemos que hacer esa identificación? No solamente decir el nombre de la fuerza, el nombre de la interacción, sino debemos de ser capaces de poder decir quién está generando esa fuerza. ¿Por qué es importante que ustedes hagan esta identificación? Porque a veces, en un problema, uno incluso se me ocurre, ¿no? Uno agrega muchas fuerzas, ¿no? 4, 5, 6, o sea, las que se les ocurran. Y a veces uno simplemente las coloca por colocarlas. Entonces, ¿cuándo saber si va o no una fuerza? Pues debemos de ser capaces de decir quién está generando esa fuerza, quién la está aplicando sobre nuestro objeto de interés. Si nosotros podemos identificar y dar respuesta a esta pregunta, entonces seguramente esa fuerza sí debe de ir incluida en nuestro análisis. Si no, entonces ni hay que tomarla en cuenta. No hay que agregar a nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok, bueno, entonces el peso es la fuerza con la que el objeto es atraído hacia el centro de la Tierra. Ok, entonces aquí estamos diciendo implícitamente que la Tierra es la que está ejerciendo esta fuerza llamada peso sobre el bloque. Bueno, esta fuerza, el módulo de esta fuerza lo vamos a anotar simplemente como W, o sea, sin la flecha, M por G, donde G vale, como ustedes bien saben, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿O hay algo que no quede claro? Todo bien, bro. Bueno. ¿Cuál otra fuerza estaría ejerciéndose aquí? Bueno, tal vez esta no han escuchado hablar de ella. Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de análisis aquí. A ver, cuando el objeto, el bloque, se coloca sobre el plano inclinado, tal vez a simple vista no va a ser perceptible. Pero sucede que que el bloque va a ejercer una fuerza como que de apachurre, o sea, va como que empujar hacia abajo al plano inclinado. ¿Eso cómo se puede evidenciar en un caso análogo? Por ejemplo, imaginen ustedes que tienen una superficie lisa. Vamos a pensar, ¿no? En la cama de donde ustedes, bueno, duermen. Piensen ustedes que está la colcha o la cobija totalmente lisa, la acaban de tender, se ve muy bien, y colocan un objeto, pensemos una caja, con muchas cosas sobre la cama, ¿no? Y se retiran ustedes, ¿no? Se van a hacer sus cosas. Pasan 3 horas o más o menos tiempo. Regresan, quitan la caja de la cama y ¿qué es lo que pueden encontrar? Una marca. Exacto. Una marca sobre la tela, sobre la cobija, sobre la sábana, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo de que el objeto, al ponerse en contacto, aplicó una fuerza hacia abajo sobre la superficie que la estaba sosteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, esa fuerza que se está ejerciendo, vean la dirección que va a tener en este problema. Entonces, vean, el bloque va a ejercer una fuerza hacia el plano inclinado en un ángulo de 90 grados respecto a la superficie de contacto. Aquí, 90 grados. Ahí está. Entonces, el bloque, al ponerse sobre el plano inclinado, lo va que lo va a apachurrar, aunque va a ser muy, muy leve, casi imperceptible a simple vista. Pero bueno, eso va a suceder. Pregunta, ¿esta fuerza es la que debemos de considerar en nuestro análisis? Esta fuerza en azul que
espero se alcancen a distinguir. Entra en las fuerzas que tenemos que considerar en nuestro diagrama de cuerpo libre más adelante. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Será? O sea, noten la dirección de la fuerza, que bueno, aquí es representada por esa flecha en azul. Tengan presente lo que definimos como diagrama de cuerpo libre, que está aquí. Yo diría que no, ¿Por qué no? porque como tal, la fuerza ejerce el objeto hacia la superficie, no al revés, y estamos analizando el objeto. Exactamente. Así de simple. Esa fuerza que está ahí presente, dibujada en color azul, no es la fuerza que nosotros deberíamos considerar. Si está presente, o sea, físicamente, cuando ustedes colocan un objeto sobre una superficie, esa fuerza sí está presente. Cuando colocan el celular, tan solo el celular, sobre la mesa, el celular está oprimiendo ligeramente la mesa, la superficie de la mesa, en sus alrededores. Claro, no lo pueden notar microscópicamente, sí se podría, podemos ser capaces de verlo, pero así a simple vista macroscópica, pues parece que no sucede, ¿no? Pero sí se está ejerciendo. Pero, como bien mencionan, la está aplicando el bloque sobre la superficie del plano inclinado. Y no es la que nos interesa. Vean tan solo la definición. Lo que nos interesa son las fuerzas que actúan sobre el objeto de interés. ¿Quién es nuestro objeto de interés? El bloque. Entonces, ¿cuál es la fuerza en sí que debemos de considerar? ¿A cuál de las 3 leyes de Newton debemos invocar para responder la pregunta entonces? ¿A la 1? A la 1. No, porque la 1 de hecho nos habla de que pudiera haber ausencia de fuerzas. O las fuerzas, o la suma de todas las fuerzas es 0. Y no, es una situación totalmente distinta. ¿Qué fuerza nos habla? Perdón, ¿qué fuerza? ¿Qué ley podríamos aplicar en esta situación? Aquí está. ¿La segunda o la tercera? La tercera. Ah, es que me confundo. Ah, es que no había visto lo de al lado. Aquí está. La tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. Es decir, que cuando el objeto es colocado, el bloque es colocado en el plano inclinado, cuando ustedes se sientan, cuando colocan su celular sobre la mesa o cuando ponen su pie sobre el suelo, esa es la acción, la fuerza de acción. En la superficie sobre la cual se están apoyando va a ejercer una fuerza en sentido opuesto, actuando sobre ustedes o sobre el celular o sobre la planta del pie o, como en este caso, sobre el bloque. Es decir, que la fuerza que nos interesa no es la que está marcada aquí en la flecha en azul, sino es la que está marcada hacia arriba. ¿Quién la estará provocando? El plano inclinado. ¿Sobre quién? Sobre el bloque. Y a esta fuerza, muchachos, se le conoce, o la vamos a conocer como la fuerza normal. La fuerza normal siempre se va a presentar cuando dos objetos entren en contacto. Por ejemplo, si ustedes están en este momento sentados en la silla y se recargan en el respaldo, el respaldo les va a estar ejerciendo sobre ustedes, sobre su espalda, una fuerza. Esa fuerza es la fuerza normal. Cuando colocan su pie sobre el suelo
va a ejercer sobre la planta del pie una fuerza llamada fuerza normal. Cuando se coloca el celular en la mesa ejerce una fuerza sobre el celular llamada fuerza normal. Y esta fuerza siempre es ortogonal o perpendicular a la superficie de contacto. Siempre. No importa la orientación de los objetos, siempre. Ustedes debemos observar cuál es la superficie de contacto y haciendo un ángulo de 90 grados dibujamos la fuerza normal. Ahí está. Entonces la fuerza en azul la borramos y nos quedamos entonces con la que está aquí marcada en color rojo, la fuerza normal. ¿Sí es claro? ¿O hay alguna pregunta o comentario con relación a esta fuerza? Que no sé si la conocían, ya habían oído hablar de ella. Sí. Sí, si habían oído hablar de ella, o si hay dudas, o si de todo bien. Doctor. Sí había escuchado hablar de ella. Ah, ok. Bueno, ¿qué dicen el resto, muchachos? Pero ¿Es claro? ¿por qué ejerce una fuerza hacia un objeto? Compostática, ¿no? Es una onda Aquí, la respuesta está aquí. Aquí. La respuesta a esta pregunta está en la tercera ley de Newton. A toda acción, a toda fuerza llamada acción, le va a corresponder una fuerza de reacción. Cuando tú dejas tu celular sobre la mesa, a ver, vamos a hacer la figura acá al lado, bueno, aquí al costado. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Imagina que esta es la mesa, ¿no? Aquí está la superficie de la mesa. Tú dejas tu celular, o por ejemplo, recargas tu codo, o dejas una libreta, no sé, cualquier objeto. Lo colocas ahí. Ese es un objeto de masa M. Entonces, tan solo porque estos dos objetos entran en contacto, ¿ok? Para empezar en esta superficie, que vamos a marcar aquí color amarillo, ahí está la superficie de contacto. La fuerza normal va a ser una fuerza que vamos a decir, va a tender a como comprimir a la superficie sobre la cual te estás apoyando. Entonces la fuerza, debido al objeto que acabas de colocar, va a tender a comprimir la superficie. Y ya les mencionaba el ejemplo de cuando ustedes toman sobre todo eso se observa mucho en una superficie suave, como la cama. Haces ejercicio, o sea, ajusta bien, digamos, la superficie de tu cama, que se vea totalmente lo más lisa posible. Coloca cualquier objeto, o apoya tu codo, o apoya una rodilla sobre el objeto, sobre la superficie. Después la retiras y verás cómo queda la marca, ¿no? Y eso simplemente fue resultado justamente de esta fuerza, que tiende a comprimir, digamos, dirigir hacia abajo la superficie. A esta fuerza es la que vas a llamarle fuerza de acción. Pero por tercera ley de Newton, ¿qué sabes? Que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, esa fuerza, ¿quién la va a producir? La superficie sobre el objeto que acabas de colocar. Entonces va a ir dirigida hacia arriba. Y a esta fuerza es la que conocemos como de reacción. ¿Ok? Y es lo que tan solo es la tercera ley de Newton manifestándose. Ahora, en nuestro análisis, aquí es donde viene la parte importante. En nuestro análisis, nosotros debemos de estar siempre conscientes de sobre quién vamos a hacer justamente el procedimiento, ¿no? O vamos a considerar las fuerzas o el diagrama de cuerpo libre. En este caso, estamos analizando el bloque, el objeto que se ha colocado sobre el plano inclinado.
Por lo tanto, la fuerza que hay que considerar no es la que va hacia abajo, porque la fuerza acción es la que está ejerciendo el bloque sobre el plano inclinado, y no queremos eso. Estamos queriendo buscar la fuerza que está aplicando el plano inclinado sobre el bloque. ¿Y cuál es esa? La fuerza que va hacia arriba, la fuerza de reacción. Sí, pues. ¿Sí? Ok, entonces, esa es la segunda, esa es la otra fuerza. Esas son las importantes. Estas, repito, esa fuerza que vamos a conocer como fuerza normal, siempre se presenta cuando dos superficies entran en contacto, o sea, se tocan físicamente. Entonces, la otra es la fuerza normal, que vamos a identificar con la letra N minúscula, para no confundirla con la N mayúscula de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce las superficies, aquí lo voy a escribir de manera general, que ejercen las superficies sobre los objetos que se colocan sobre ella o sobre ellas. Estamos hablando en plural. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto. A la superficie de contacto. Ahí está. Entonces aquí nada más un breve comercial para ejemplificar algunos casos. ¿Qué casos pudieran ustedes encontrar en algún problema? Por ejemplo, que la superficie sea el suelo, que sea un plano inclinado o que sea la pared. Entonces vean, si el objeto se coloca en el suelo, la fuerza normal va a ser esta. Vean, hacia arriba directamente, haciendo 90 grados con la superficie. Como es en este caso el plano inclinado, vean entonces, el objeto es este, y la fuerza normal va a tener esta dirección. Vean, 90 grados con la superficie, la línea en amarillo. Y aquí tenemos la fuerza normal una vez más. ¿Qué pasa si es la pared? Si, por ejemplo, cuando ustedes se recargan en la pared o echan su espalda hacia el respaldo de la silla, la fuerza normal va a tener esta dirección, haciendo 90 grados con la superficie de contacto. ¿Vale? Esos serían unos posibles casos. Puede haber otros, ¿no? Otras orientaciones, pero esos son como que las más típicas. ¿Vale? ¿Cómo vamos entonces con estas fuerzas? Bien. ¿Sí? Sí, vamos. Ok, vale. Entonces, les estoy tratando de plantear cómo va a ser como que el análisis estándar. Primero, identificamos las fuerzas que se están ejerciendo sobre el objeto. En este caso nada más van a ser dos. El peso y la fuerza normal. Y la fuerza normal es la que ejerce el plano inclinado sobre el bloque. Bueno, ya que hemos identificado, que ya estamos seguros de que hemos agregado todas las fuerzas necesarias que están actuando sobre nuestro objeto, ahora sí viene la parte de construir el diagrama de cuerpo libre. Entonces, incluso se va a manejar con otro color. Entonces, vamos a continuar. Una vez identificadas las fuerzas que actúan sobre el bloque, debemos construir el diagrama de cuerpo libre. Así lo voy a abreviar, DCL, diagrama de cuerpo libre, en el que representemos en el que las representemos en el que representemos
cada una de ellas, ¿ok? De las fuerzas. Bueno, espero que se sobreentienda. Entonces, como bien mencionaban, un diagrama de cuerpo libre va a ser un eje X y un eje Y. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es el eje horizontal, el eje X, el eje vertical, el eje Y, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, pues creo que lo que llevamos del curso, ¿no? Eje X y eje Y. Ahora, parte importante. Vean lo que les había dicho yo. Diagrama de cuerpo libre. Asumiendo que el objeto de interés, es una partícula puntual. ¿Qué quiere decir eso? Que en el diagrama de cuerpo libre lo que uno hace es asumir que el objeto, no importa si tiene forma triangular, forma cúbica, tiene volumen, tiene un área, el objeto se simula como un puntito en el origen de coordenadas. O sea, este punto en blanco, aquí remarcado, está emulando al bloque. ¿De acuerdo? Es decir, que en este momento, muchachos, no nos interesa la forma del bloque, ni que tenga volumen o cuánto mida en cada arista. No nos interesa. Por eso lo vamos a asumir como una partícula puntual, como un punto. Ya en los últimos temas que revisemos, ahora sí vamos a considerar que la forma que tengan los objetos. Pero por el momento no nos interesa esa forma. Así que vamos a asumirlo como un punto. Ahora, otra parte importante. ¿Cómo vamos a hacer la orientación de ejes? Bueno, aquí el problema. ¿Están ustedes de acuerdo que a ver si se alcanza a distinguir en color azul? Eso que acabo de encerrar es como que es el diagrama de cuerpo, es la orientación que estamos habituados a trabajar. El eje X horizontal y el eje X vertical. ¿Sí, no? Así estamos habituados a pensar los ejes. Lo que va a suceder cuando tratemos un plano inclinado es que los ejes se van a orientar de manera que el eje X coincida con la superficie del plano inclinado y el eje Y sea perpendicular a la superficie del inclinado, justamente como lo están mostrando aquí en el diagrama. Esa va a ser la orientación que vamos a asignarle a nuestros ejes. No la que estoy borrando. No esta que está encerrada en azul. Esa no. Sino va a ser la que está aquí mostrada en la figura. ¿Por qué? Bueno, porque al hacer eso, estamos evitando trabajar más incógnitas de las que este problema puede tener. O sea, en pocas palabras, es por conveniencia. O sea, nos conviene orientar en un plano inclinado al eje X a lo largo del plano y al eje Y de manera vertical a la superficie del plano. ¿De acuerdo? Entonces, si respetamos esta idea, si asumimos que el eje X está a lo largo del plano, a ver, voy a ver si con otro color, espero que se alcance a distinguir. A ver, el eje X está en el plano, a lo largo del plano. De hecho, a ver, mejor me voy hacia abajo. Y déjenme entonces mover un poquito esto. A ver, esto. Ahí está, a ver. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar el plano inclinado. Entonces aquí en amarillo. Vamos a representar el plano inclinado. Ahí está. Entonces el bloque está colocado de esta manera. Bueno, los ejes que vamos a trabajar, o la orientación de ejes que vamos a trabajar es la siguiente. El eje X está a lo largo del plano inclinado y el eje Y en esta dirección. Eje Y y eje X. ¿De acuerdo?
Entonces, si seguimos esta orientación de ejes, ¿podrían decirme en dónde queda entonces el vector peso? ¿Dónde termina quedando? Lo voy a dibujar para que vean, para que me puedan responder concretamente. El vector peso va a ser este vector que apunta hacia abajo. Recuerden que siempre apunta hacia abajo. ¿En qué cuadrante quedó? En el cuarto. Cuarto cuadrante, así es. ¿Y el vector normal? ¿Y la fuerza normal en qué dirección? La voy a dibujar. Aquí está. En el eje Y. A 92. Exactamente. A lo largo del eje Y. Ahí está el vector normal. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, es en el que vamos a representar únicamente las fuerzas. El vector peso se va a dibujar en el cuarto cuadrante, de esta manera. Y el vector normal dirigido exactamente a lo largo del eje vertical, el eje Y. Aquí está. A ver, dejar una línea más gruesa. Ahí está. ¿Sí van siguiendo? ¿Sí va quedando claro cómo van a quedar orientados estos vectores? Vean entonces. ¿Cómo pasamos del esquema, digamos que del problema real, al esquema del diagrama de cuerpo libre? A ver, aquí déjenme mover un poco esto. Ahí está. Y listo, ya sé mejor. ¿Cómo vamos entonces? Bien. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, bueno, lo voy comentando lo más lento posible porque sí me interesa que ese tipo de esquemas, ese tipo de planteamientos les quede lo más claro posible. Ahora, algo más que vale la pena resaltar. El ángulo que hace el plano inclinado es el ángulo θ, ¿de acuerdo? Entonces, por trigonometría, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí lo vean. ¿Sí recuerdan lo que les mencionaba hace mucho tiempo? Bueno, no hace mucho. Pero un vector se puede poner en cualquier lugar del plano y si hablamos del mismo vector siempre y cuando respetemos ¿qué cosa? Su dirección y su módulo. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok, entonces vean, podemos agarrar el vector peso y hacer que coincida con el origen del sistema de coordenadas, así. Sí, aquí ustedes pueden notar que se forma un triángulo rectángulo. Pues resulta que por razones trigonométricas, por una función trigonométrica, este ángulo este ángulo que se forma entre la línea punteada roja y el vector peso, es justamente el ángulo del plano inclinado. Es decir, que en nuestro diagrama de cuerpo libre, este ángulo es el del plano inclinado. Es así entonces lo que estaría apareciendo. Entonces, muchachos, lo que está en blanco, lo que está en su pantalla en el lado derecho, esa construcción blanca, o con las líneas en blanco, es nuestro diagrama de cuerpo libre. Esa es la representación esquemática de las fuerzas que están actuando sobre el objeto, sobre el bloque, con las orientaciones correctas. El vector normal dirigido a lo largo del eje y el vector peso quedando en el cuarto cuadrante, haciendo un ángulo θ con el eje Y negativo.
y ese ángulo θ es justamente el del plano inclinado. Preguntas aquí con esta construcción, con lo que llevamos. No hemos resuelto absolutamente nada, ¿eh? No hemos hecho ningún cálculo. Lo único que hemos estado repasando es cómo ir construyendo poco a poco el diagrama de cuerpo libre. Todo bien hasta ahora, profe. Ok. Bueno, como ya casi termina la sesión, el día de mañana vamos a continuar con esta construcción. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de este día? Bueno, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Y sobre todo, cómo identificar las fuerzas que están actuando sobre un objeto. La palabra clave aquí es siempre que las fuerzas que debemos considerar siempre deben actuar sobre el objeto que estamos analizando. Aquí, en concreto, el bloque. El día de mañana ya le daremos respuesta a las preguntas que aquí se nos plantean. Entonces, ocuparemos este diagrama, haremos una descomposición en componentes y resolveremos este problema que se nos plantea, y después vamos a revisar este mismo problema, vamos a aprovechar la figura para tratar el caso cuando hay fricción, que también es uno de los interesantes. Ok, entonces bueno, mi sugerencia es no se pierdan la clase de mañana porque pues, va a haber mucha información que va a ser útil para la siguiente tarea. Sí, profe. Muy bien. Vale, muy bien, muchachos, pues entonces terminamos la sesión en este momento y nos estamos escuchando el día de mañana. Recuerden también su tarea, los videos, si los van a subir a alguna plataforma pública, por favor, hasta después, perdón, hasta el momento en que yo les indique, cuando yo ya he revisado sus trabajos, ya lo pueden hacer público el link, ya si quieren convertirse en youtubers famosos, pues ya sus primeros trabajos. Pero por el momento mantengan este link, digamos, solamente con el acceso limitado para que lo pueda yo revisar posteriormente. Profe, Sí. y bueno, es que en mi caso mi internet no es tan bueno y ¿Sí? pues tardan mucho en subir los videos. No sé, Eduardo o es alguien Edgar, más. es que Edgar, ayer ok. vi el primero Ajá. como a las 7 y todavía no se termina de subir y Ok, no pesa mucho. vale. Bueno, lo mismo que le comenté a Eduardo que me escribió ayer. Si tú cerca de las 12, 1 de la tarde ves que nomás el video no se sube, lo que sí puedes enviarme es el PDF, porque también se los pedí, ¿no? Donde hiciste tus cálculos. Entonces, digamos, como a manera de anticipo, sube tu versión PDF, o sea, lo que tú redactaste en papel. Y ya cuando el video quede totalmente en línea, pues ya me mandas el link. Pero eso sí, o sea, si ves que tu conexión no te permite hasta antes de las 4 subir el video, lo que sí me tienes que enviar sí o sí es entonces la versión PDF de tu desarrollo, ¿no? Del problema. Ok, profe, está bien, gracias. Sí, de nada. Ok, muchachos, entonces nos escuchamos el día de mañana. Que tengan buen día. Doctor, hasta luego. Ya. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego.